Bienvenidos a Medélicos, un podcast de la ciudad de Medellín sobre los hongos alucinógenos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los mitos, beneficios y riesgos de los hongos alucinógenos. ¿Son una herramienta terapéutica o un pasatiempo peligroso? Vamos a descubrir la verdad detrás de sus beneficios y sus riesgos de consumo. Les habla Nicole y estoy con mis compañeras Samantha y Mafe. Los hongos alucinógenos son conocidos por tener numerosos beneficios. Esta sustancia contiene psilocibina, que produce ciertos estímulos a nivel cognitivo que dejan varios beneficios a nivel psicológico y psiquiátrico, como por ejemplo el tratamiento de la depresión, porque la psilocibina ha demostrado ser eficaz en pacientes con depresión que no responde a otros tratamientos convencionales, como lo suelen ser antidepresivos o la terapia cognitiva conductual. También alivia la ansiedad y depresión en enfermedades terminales. En pacientes con enfermedades terminales, la psilocibina ha ayudado a reducir significativamente la ansiedad y el miedo a la muerte, proporcionando una sensación de paz y aceptación. También en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. La psilocibina ha demostrado ser bastante potencial para ayudar a pacientes con TEP a procesar y a superar traumas al hacer que las experiencias pasadas sean menos aterradoras y más manejables. En general, los hongos alucinógenos ayudan bastante a mejorar la salud mental en general. Ayuda con bastantes tratamientos y procesos que pueden ayudar a los pacientes a superar distintas emociones, complicaciones que tengan alrededor de el trastorno o diagnóstico que tengan. Pero también es vital mencionar que no solo se utiliza a nivel psiquiátrico para tratar ciertas enfermedades, sino que también los hongos alucinógenos se utilizan de manera cotidiana para aumentar la creatividad y una apertura mental, ya que la experiencia con los hongos alucinógenos, ya gracias al estímulo que da, puede dar apertura a nuevas ideas, lo que ha sido reportado por varios artistas que utilizan esas sustancias en contexto porque tiene un sentido de conexión. Muchos usuarios que informan de experiencias profundamente espirituales o místicas lo han hecho bajo la influencia que se encuentra en estos hongos, que es la psilocibina, que puede llevar a un sentido renovado de la conexión con la naturaleza, la humanidad o el universo. La psilocibina puede ayudar también a romper como patrones de pensamientos rígidos, permitiendo a las personas ver situaciones de una manera más nueva y más adaptable, lo que es útil en la terapia cognitiva. Puede ayudar a desarrollar personalmente a las personas dentro de un contexto emocional, siempre y cuando sea un uso controlado, ya que ayuda a las personas a explorar su propio ser, lo que ayuda a tener un mayor autoconocimiento y desarrollo emocional. Y en ocasiones también se utiliza para la reducción del dolor físico. Bueno, como sabemos, estos tienen unos beneficios, pero también tienen pues como unos de niveles. Los riesgos y Bueno, así como existen sus desniveles y sus partes positivas, también hay unos efectos secundarios y unos riesgos que estos pues abarcan. Hace poco conocí a una persona que tuvo una mala experiencia con estos hongos. Él me contaba que tuvo una mala experiencia porque tuvo muchas alteraciones psicológicas y hubo un momento en el que él se desentendió y se le apagaron las luces. Eso lo asustó mucho a él y yo le dije, pues
¿qué dosis consumiste? Y me dijo que había consumido unos hongos de 3 gramos y de diferentes especies cada una. Entonces, eso, tengamos en cuenta una conciencia pues moderada de esta dosis, considerando que por ley la dosis mínima es 1 o 2.5 gramos, y eso que se puede experimentar una mayor intensidad de experiencias emocionales y aumento de una introspección y alteración del funcionamiento psicológico en forma de un estado transitorio entre la vigilia y el sueño. Entonces, como por esto que él tenía como apagones o, ¿cómo decirlo? Apagones o diferentes estados mentales en los que él hacía que viera y sintiera cosas, olores e incluso sensaciones en su boca que eran únicas. Entonces, tengamos en cuenta que hay unas dosis y modalidades de consumo. Hay unas que la dosis moderada es de 2 a 3,5 y eso pues él consumió 3, pero o sea, tengamos en cuenta que cada uno reacciona de una manera diferente, debido a que son diferentes cuerpos. Entonces, después vamos con la macrodosis, que es más de 5 gramos, que es una pérdida total de conexión con la realidad y se experimentan intensas alucinaciones, así como muerte por ego, experiencias místicas o introspección profunda. Esto nos lo relata Third Wave en 2023. Después vamos con la microdosis, que es de 0.1 a 0.3 y mejora pues como los niveles de creatividad y energía. Esto sí disminuye los niveles de estrés, ansiedad e inestabilidad emocional. Después vamos con la minidosis, que es de 0.35 a 0.75 gramos. Esta modalidad les da a las personas esa como expansión total del ser y sensación total como de free flows, sin perder como el contacto de su entorno como tal, como todavía sigue consciente de lo que ese sujeto o entidad está realizando. Después vamos con otra dosis que es de Museum Dose, se llama de esta manera o así pues es mayormente conocida, que es de 0.5 a 1.5 gramos. Según un bioquímico y farmacólogo, Alexander Sulkin, es la cantidad como perfecta para sentir los efectos de las sustancias mientras está en actividades públicas de manera normal, ya que se pueden sentir como estos efectos de tripping de forma más intensa sin que esto sea como notado por los demás o tenga como una alteración en su comportamiento como tal. Después vamos como con estos riesgos o efectos secundarios que son cuando la primera vez que tú consumes esos, lo que más se tiende a tener en tu cuerpo son como náuseas y vómitos, dolores de cabeza, fatiga, e incluso pues como problemas de coordinación y equilibrio, porque pues estás como tu mente se está guiando por otro lado y estás como teniendo un montón de sensaciones nuevas que nunca antes habías sentido. Entonces esto pues como muchas veces incluso puede tener o contener ansiedad y pánico. Esas experiencias visuales y auditivas intensas también pueden ser aterradoras, creadas como por tu subconsciente, porque muchas veces pues el que toma el control es tu subconsciente y puede pues como crear o realizar otras cosas nuevas que antes no habías experimentado. Entonces esto causa como una confusión y desorientación. Y algunos riesgos de estos más que todo es como la crisis psicótica,
problemas de salud mental, como pueden exacerbar condiciones como la depresión, ansiedad o el trastorno bipolar de la persona. Después vamos como con las interacciones medicamentosas que pueden interactuar pues como con otros medicamentos y agravar condiciones médicas preexistentes. Esto obviamente tiene que ser tratado con una persona experta y no dejarse llevar o desorientar con esta información que nos dan, porque muchas veces lo llevamos a otros puntos y por esto les puede pasar lo que a esta persona con la que hablé, con la que me contó su experiencia, pasó pues como un mal rato por este mal uso que este le dio. Entonces, por ese lado. Bueno, recapitulando lo que nos ha dicho Mafe y lo que nos dice Samantha, es importante consumir una dosis moderada y también hacerlo con ciertos parámetros y ciertas cosas, lo que nos dirige a un uso responsable. Para consumir estos hongos es crucial hacerlo con ciertas cosas que nos ayudan a tener un estado físico y emocional más apto para el momento del consumo y de esta manera no tener ese tipo de reacciones y consecuencias negativas, como lo menciona Sam con la experiencia que le contaron, así como digamos, efectos desmedidos e inesperados en el subconsciente y tal. Entonces, yo les voy a comentar sobre este uso responsable por medio de una anécdota. Mi hermano me contó que un amigo de él es consumidor. En una de sus experiencias de consumo, el tipo pues tuvo ciertas reacciones inesperadas debido a que estaban digamos, en contacto con música y con cosas que suelen estimular demasiado el cerebro, por tanto, su cuerpo se sobreestimuló precisamente al momento del consumo y salió corriendo y muchas otras reacciones. Pero este mismo individuo comenta que para consumir siempre suele irse a una finca con amigos, es decir, las personas que lo vayan a acompañar en su consumo y que también vayan a consumir, y suelen como estar precisamente en un sitio muy tranquilo, con música relajante, donde vean paisajes y cosas así, es decir, que no estén tan estimulados por las cosas de la ciudad, los ruidos constantes o que otra persona extraña los vaya a tocar y tal, porque todo esto son, digamos, cosas que pueden alterar el cuerpo debido a este estado nuevo de conciencia que se está experimentando. Entonces, el amigo pues de mi hermano comenta que él siempre va así a un sitio muy calmado, solamente con las personas que van a consumir, y que ahí empieza a experimentar efectos que son cómodos para el cuerpo y que no son estos como que ya en cierto punto destruyen a la persona psicológicamente. Experimenta cosas como el ver que las montañas se mueven, que el sol los saluda y ese tipo de cosas que al momento de experimentarlas en un primer momento pueden ser muy divertidas e incluso pueden despertar experiencias nuevas en los individuos que los hacen sentir más cómodos con su entorno y con su forma de presenciar el mundo, ya que este nuevo estado de conciencia genera no solamente estos efectos, sino también puede como generar un episodio de autoconocimiento y tal, porque usualmente estas sustancias se utilizan también en las comunidades indígenas y en los rituales debido a que como generan un nuevo estado de conciencia y se dirigen directamente al subconsciente, generan en el individuo este tipo de viaje del que se habla, este tripping,
con un sentido de autoconocimiento y conexión profunda con la naturaleza y el entorno, generando cuestiones más profundas aparte de las más cotidianas del ser, como por ejemplo sobre su origen, sobre sus recuerdos que precisamente no recordaba, que no conocía, y este tipo de cosas que pueden ser bastante curiosas pero necesarias para cualquier individuo en como tal su experiencia de vida. Bueno, continuando pues como con el hilo, les quería comentar la parte legal, porque muchas veces hay muchísimos mitos sobre, o creencias como tal en general, de que es ilegal, de que puede ser incluso, al ser como más fuerte que la marihuana, puede ser tener muchas desventajas por la parte legal en esa área. Entonces ocurren como creencias desinformadas de esto. Por ejemplo, acá en el lugar que nos situamos en Colombia no es ilegal mantener pues como o consumir los hongos alucinógenos. Sin embargo, sí es ilegal tenerlo como en una secuencia o un cultivo mayor donde se le extrae una sustancia llamada psilocibina, donde esta sí es utilizada para crear otras drogas que sí son más fuertes, son más peligrosas, son más descontroladas por la ley, por así llamarlo. Entonces es como la información que estamos consumiendo y que estamos creando en sí es importante verificar y ver, obviamente, pues las alternativas que escoge esta. Otro mito es que los hongos alucinógenos son inofensivos y no pueden causar daño. Pues como repetimos anteriormente, esto es como no del todo cierto, porque los hongos alucinógenos ciertamente son inofensivos siempre y cuando en qué manos estén, en qué uso les demos, porque si lo creamos como por ejemplo en los cultivos, esto no va a ser lo mismo, no va a ser como un viaje ancestral o un viaje pues como espiritual en sí, sino que va a ser para otra intención más. Entonces es como por este lado es importante tener en cuenta que pues los hongos y sus efectos a la hora de consumirlos, porque puede llevar como a malentendidos y decisiones peligrosas. También es importante mencionar que precisamente el sentido de nuestro proyecto de investigación es detectar esta brecha de desinformación que hay sobre la cultura de los hongos alucinógenos. Más allá de conocer su uso recreativo, como por ejemplo en el LSD o en los rituales y este tipo de cosas, tienen más usos, como los ha mencionado Mafe, tienen beneficios terapéuticos y demás, que es bastante importante mencionar, y por tanto queremos demostrar que ante la idea que se tiene sobre los hongos alucinógenos hay mucha desinformación, hay muchos mitos sobre lo que pues se presencia socialmente, pero en realidad estos no son tan nocivos para la salud e incluso son buenos para un consumo diario, ya que por ejemplo como lo mencionó mi compañera Samantha, para la microdosis y otras dosis de consumo se pueden consumir a diario y de manera cotidiana para tener los efectos como por ejemplo en la creatividad y
la gestión de ideas, pensamiento, desarrollo de mejor pensamiento cognitivo y este tipo de cosas. Todos estos efectos se pueden tener con un consumo diario responsable, moderado y muy mínimo, ya que aunque los hongos no generan adicción, sí se puede generar una tolerancia de manera muy sencilla y por tanto es importante consumir dosis pequeñas si se piensa tener un uso constante. La ciencia apenas está comenzando a desentrañar todo el potencial de la psilocibina. Y es un momento emocionante para la investigación en este campo sobre los hongos, porque mientras tanto es importante tener una buena información y ser críticos para considerar tanto los beneficios como los riesgos antes de tomar decisiones. Es por esto que se podría llegar a decir que los hongos alucinógenos se podrían considerar como una herramienta y que tienen todo un potencial para desarrollar, ya que se centra más que todo en un equilibrio holístico. Así terminamos este podcast. Espero les haya gustado. Esperamos les haya gustado. Y que les haya servido la información. Sí. Para que no cometan estos errores. Para que estén abiertos al consumo de hongos, porque realmente no son sustancias tan malas como lo puedan parecer. De hecho, entendiendo que son sustancias que vienen de la naturaleza, son incluso más, digamos, sanas que otro tipo de drogas sintéticas. Entonces, estar abiertos al consumo de este tipo de sustancias, a la idea de que no generan efectos nocivos como usualmente se piensa, y de apreciar estos beneficios en un sentido más, digamos, complejo y completo, como lo hacemos en el proyecto de investigación. Muchas gracias.